2, 1, al aire. Muy buen día para todos, muy bendecidos, muy agradecidos al Señor porque estamos nuevamente delante de ustedes para aclarar el misterio. Ese ha sido nuestro trabajo por mucho tiempo de quitarle el velo que la gente tiene de tanta religiosidad. Entonces estamos mostrando la gracia, que es lo máximo, es el sacrificio del Hijo de Dios. Así que nosotros estamos contentos, estamos muy agradecidos al Señor por la acogida, por la aceptación que hemos tenido, por usted tenernos en su casa, en su teléfono y poderle aclarar. Así que yo creo que usted esta mañana está preparado, está listo. Tome nota de todas las cosas que nosotros estamos hablando para que usted pueda seguir estudiando y que se le vaya aclarando el misterio. Pastor. Sí, siempre es bueno que las personas, nosotros lo vamos a hacer un poquito, que es hacer un recuento de lo que hablamos anteriormente, para que estén al día de lo que se está tratando, ¿no? Sí. Entonces, si no lo hacemos completo, naturalmente, perdón, pero ahí en la página están puestos los mensajes anteriores. Entonces, claro, nosotros vamos a hablar hoy cosas que si la persona no está al día en lo que hablamos anteriormente, pues va a estar desubicada. Y como se darán cuenta, nosotros no hablamos un tema diferente. O sea, como en otros lugares que hoy te hablan de un tema de las papas y después te hablan de la cebolla. Sí. Nosotros agarramos un tema y a veces hablamos 6 mensajes. Hay veces que hablamos 20 o 30 mensajes sobre el mismo tema. Claro. Porque la Biblia es un misterio que no tiene fin. Entonces hoy nosotros vamos a continuar hablando en el aspecto directo de la gracia. La semana pasada en ese tema. Y antes pasada estuvimos hablando de bástate mi gracia y después estuvimos hablando de una segunda gracia. Entonces las personas pues naturalmente le llama la atención la expresión una segunda gracia, pero que eso está en la Biblia. Claro. Cuando el apóstol Pablo le habla y le dice quise ir donde ustedes para que tuvieran una segunda gracia. Entonces estuvimos explicando que la gracia no es una experiencia, sino es un crecimiento. Que la primera gracia o el estado de la primera gracia lo que hace es trasladarte, como lo narra Colosenses 1:13, trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Así es. O sea, estás en el reino de la gracia, lo sepas o no lo sepas, lo entiendas o no lo entiendas, lo quieras o no lo quieras, porque el fin de la ley fue Cristo. O sea, el Mesías vino a acabar con la ley para establecer la gracia. O sea, la gracia te traslada, la gracia te coloca, te coloca en un lugar, la gracia te califica para obtener todas aquellas promesas que Dios nos había hecho. La gracia te redime, la gracia valida el testamento. O sea, la herencia lo valida. Entonces ya tú estás en un lugar, pero ahí no te queda, porque la gracia es un crecimiento. Entonces la segunda gracia, que es lo que Pablo habla en Colosenses 2, del 4 al 7, es que de la misma manera que recibiste a Jesucristo,
te mantengas en Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo recibimos a Jesucristo? Pues lo recibimos por fe. Entonces, si lo recibiste por fe, te mantienes en Él por fe. Porque es imposible creer de que Él tuvo el poder de rescatarte, de redimirte, de trasladarte cuando uno estaba en, como dice la Biblia, en el pozo cenagoso, y una vez te sacó de ahí, te trasladó y te redimió. Él no tenga el poder para mantenerte de esa manera. O sea, no se puede decir de que entonces Él te sacó y te dejó solo y que de ahí en adelante, entonces tú para mantenerte en el estado ese, tengas que estar ayunando, tengas que estar vigilando y tengas que estar haciendo obra. Porque una vez tú pones un poco de obra de tu esfuerzo humano para mantenerte, entonces invalidas la gracia. Aquí en Romanos capítulo... No, pastor, y déjame decirte que un poco de levadura leuda toda la masa. Eso vamos a hablar hoy. Y aquí en Romanos 11, en el verso 6 dice, y si por gracia ya no es por obras. Así es. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. O sea que trabaja de las dos maneras. El que se quiere mantener por obra no puede intentar ponerle gracia a la obra, porque entonces la obra deja de ser obra. Y el que quiere estar en gracia no puede ponerle ni un poco de obra, porque una vez le pone obra, la gracia deja de ser gracia. Así es. Entonces, sería bueno hacerle notar a la gente que no se trata del nombre que tenga una iglesia, porque hay cantidad de gente, cantidad de iglesias que utilizan el nombre gracia, en el nombre de la iglesia o en el nombre del ministerio. Por ejemplo, pueden decir la gracia del Espíritu Santo, y cuando tú oyes lo que hablan igual que todos los demás, hablan de rudimento y todo. Poder y gracia, y todavía están dándole Santa Cena a la gente y bautizando a la gente. Hay otros que son impactos de gracia, firmes en la gracia, y cuando tú lo oyes hablar, mezclan ley con gracia. Todavía andan haciendo rudimentos que pertenecen al viejo pacto y no pertenecen a la gracia. O sea, uno no se puede dejar guiar por el nombre que tenga un ministerio o por el nombre que tenga una iglesia, sino que uno se tiene que dejar guiar por lo que se habla en ese lugar. ¿De qué se te habla? ¿De gracia o siempre el predicador le pone un poquito más? Te pone un poquito de obra, Así. o te pone algún rudimento, o te pone algo que él no puede amparar o no puede respaldar con la Biblia. Entonces, la gracia tiene un requisito. Primero, la gracia es un misterio. Y sería bueno que leyéramos ahí en Efesios capítulo 3, que el apóstol Pablo lo habla muy, muy clarito. Igual que la semana pasada estuvimos hablando lo que quiere decir gracia. Que por ahí tú oyes decir, no, gracia quiere decir favor inmerecido. Es verdad, es un favor inmerecido. Gracia quiere decir que me salvó no por obra. Es verdad, te salvó no por obra. Pero la gracia en realidad lo que quiere decir, la palabra que se traduce al original griego es la palabra charis, que quiere decir regalo con deleite. O sea, hubo uno que te hizo todo tipo de regalo con deleite. Por eso el apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas en ese regalo, por su divino poder, pero llegamos a obtenerla mediante el conocimiento. O sea, si yo no recibo el conocimiento, yo no sé que tengo un regalo. Y puedo tener el regalo, me pueden haber hecho el regalo, claro. Pero si yo no tengo el conocimiento,
yo puedo estar inclusive padeciendo de una necesidad y teniendo la suplición o el regalo en la puerta de mi casa. Entonces yo necesito a alguien que me diga, lo que tú necesitas no te va a costar nada, es un regalo que te hicieron y está aquí en la puerta de tu casa. Y a eso es que se deberían ocupar los pastores, los que enseñan la palabra, a traerle el conocimiento a la gente, porque una vez más, dice la palabra, conoceréis la verdad y al conocerla seréis verdaderamente libres. Mientras tú no conozcas la verdad, no es la verdad la que te hace libre, es el conocerla. Entonces, hasta que tú no conozcas la verdad, tú estás atado de un montón de cosas, de miedos, de inseguridades, de dependencia de los hombres, de obra, que voy a ayunar, que no puedo ir a la iglesia, que voy a vigilar, que voy a orar arrodillado porque así Dios me oye mejor. Toda esa serie de cosas que nos enseñaron las tradiciones de los hombres, porque estoy sin el conocimiento. Una vez yo tengo el conocimiento, ese conocimiento es el que me hace libre. Entonces ahí en Efesios capítulo 3, vamos a leer del verso 1 hasta el 12. Y usted nunca se inquiete porque usted vea que nosotros leemos alguna porción de la Biblia en varias ocasiones. Lo hacemos porque son porciones que son el corazón del mensaje. Así es. Entonces, Efesios 3, vamos a ir despacito ahí. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de la unción del Mesías, por vosotros los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Jesús. Del Mesías Jesús. Por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ok. Que por revelación me fue declarado el misterio. Porque primero te habla de una administración. La palabra administración es lo mismo que la palabra dispensación. Y una vez más vamos a explicarle a la gente, porque no es popular. O sea, es muy raro. Es muy raro que tú oigas en una iglesia evangélica protestante al predicador hablando de dispensaciones. La palabra dispensación, que ahí hoy la vamos a leer y está en diferentes lugares en las epístolas del apóstol Pablo, es lo mismo que la palabra, quiere decir lo mismo que administración. La palabra dispensación es un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. No dice cuánto tiempo. Si son 3 años o si son 2000. Es un periodo de tiempo en el cual Dios, por su soberanía, escogió tratar de una manera específica con un pueblo específico. Entonces, ¿qué te dice eso? Que hubieron gente, hombres y mujeres, que Dios llamó a administrar como jueces, como profetas, como patriarcas, ese periodo de tiempo. ¿Me explico? La dispensación de la ley, la administración de esa dispensación le fue dada a Moisés. O sea, Moisés era el administrador de ese periodo de tiempo. ¿Ves? Entonces, cuando se acabó ese periodo de tiempo, vino otro periodo de tiempo que se llamó gracia. Y en ese periodo de tiempo, los administradores de ese periodo de tiempo somos nosotros los que pertenecemos a la iglesia. Entonces, cuando ahí habla de la administración, fíjate que te está hablando de la administración de la gracia, que es igual que decir la dispensación de la gracia. Y más adelante lo que leíste,
te dice que esa gracia es un misterio que necesita revelación. Entonces, hacemos un énfasis en que todo aquello, escuche bien, todo aquello que necesita revelación es porque no está escrito. Así es. Porque si estuviera escrito, entonces cualquiera lo leía. Claro. Ahora, no es que al no estar escrito uno esté inventando, sino al tener la revelación, porque es un misterio. Una palabra que tú leas ahí, tú puedes estar hablando una hora de ella, porque no es una palabra común y corriente, es una palabra, es Dios mismo. Dice en Juan 1:1, en el principio era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces cuando tú estás leyendo ahí, estás leyendo a Dios, Dios se te está abriendo. Así es. Entonces no puede ser algo tan simple como que la leí ya. No, una palabra, cuando hay revelación, se te puede convertir en una hora tú platicando de ella, porque Él te sigue abriendo. Y te sigue abriendo y te sigue dando conocimiento y conocimiento. Por eso dice que la gracia es una administración, que es un misterio que necesita revelación. Ahora, ¿qué requisitos tiene para que una persona, vamos a hablar específicamente de un pastor, un predicador, que son los llamados, los pastores son los llamados a ser los maestros de la congregación? ¿Qué requisito necesita para los que me están viendo y oyendo? Que es un pastor que dice, caramba, yo quisiera hablarles de esta gracia a la gente en mi iglesia. ¿Cuál es el requisito número uno que necesita ese pastor para poder que se le revele la gracia, que se le revele el misterio y pueda hablarle a su gente en la iglesia de gracia? Pues el requisito número uno es lo que te dice la propia palabra, que la gracia le sea suficiente. Ahí dice, bástate mi gracia. Y la palabra bástate quiere decir suficiente. Entonces, cuando el sacrificio de Jesús, el Mesías, a ese pastor le es suficiente, a ese le revela la gracia. Porque la gracia es eso. Claro. La gracia es el producto de lo que vino a ser el Mesías. El Mesías tenía una misión, algo que hacer, y eso lo tenía Dios planeado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que fue destinado, fuimos redimidos, fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros antepasados por la sangre preciosa, incorruptible del Cordero de Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Así es. Quiere decir que ese Mesías Dios lo tenía preparado. Es como decir que hay una situación de guerra y el general de este ejército tiene un arma que nadie conoce y la tiene preparada para un momento específico, para cuando llegue ese momento mandar a sus soldados con esa arma y ganar la guerra. Dios tenía ese Mesías reservado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Entonces, cuando a un pastor observa qué fue lo que hizo ese Mesías, ¿ve? Y ese pastor ve que ese Mesías acabó con el pecado, que él ya no tiene todos los domingos que estar llamando al que se siente en pecado al frente para él ponerle las manos. Cuando ese pastor ve que fue suficiente el derramamiento de la sangre del Mesías
para acabar con el pecado y terminarlo. Cuando él ve que acabó con el diablo, entonces él deja de estarle hablando en el mensaje a la gente del diablo. Porque hoy en día en las iglesias evangélicas protestantes, El primer tema. el predicador habla más del diablo que de Dios, de todo lo malo que te puede hacer el diablo, en vez de lo grande que te puede hacer Dios. Así es. Cuando ese predicador deja de hablar del diablo, porque el diablo fue destruido. Cuando deja de hablar del infierno, porque Jesús dijo, ni aún las puertas del infierno prevalecerán abiertas contra la iglesia de Jesucristo. Cuando él entiende eso, que el Mesías fue el que produjo eso. Cuando él entiende que no hay que ayunar y pasar hambre Por favor. para justificarse delante de Dios. Cuando él deja y entiende que es obvio, que se cae por su propio peso, que un pedazo de pan no puede ser el cuerpo de Cristo. Por favor. Y que un poco de jugo no puede ser la sangre. Eso es una blasfemia. Cuando él entiende eso, que la gracia fue suficiente, entonces se le revela el misterio. Así es. Fíjate todo el rato que yo he hablado de una palabra. ¿Por qué? Porque esa es una palabra que no es la palabra de un periódico ni de una novela. ¿Ve? Es Dios que se me abrió ahora mismo Así es. y se le está mostrando a la gente. Maravilloso esa palabra. Entonces ese es el requisito, amado pastor, que para ti la gracia sea suficiente. Que tú entiendas que con una sola ofrenda, que fue el sacrificio del Mesías, nos hizo libres para siempre. Con una sola ofrenda fuimos nosotros hechos libres para siempre. Así es. Entonces, a ver, vamos a continuar ahí. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. del Mesías. ¿Eh? Se trata de eso. Todo se trata del Mesías. Este libro se trata del Mesías. Fíjate que el pueblo de Israel viene a la existencia con un solo propósito: anunciar la venida del Mesías. Eso es todo. Porque ya después que el Mesías aparece y lleva a cabo el sacrificio, ¿por qué no sigue el sistema judaizante funcionando? ¿Por qué Dios permite que destruyan el templo? Porque ya el Mesías hizo lo que tenía que hacer, ya no es necesario más nada. Así es. ¿O Dios no era poderoso para impedir que destruyeran el templo? Claro. Y que estuvieran más de 2000 años el sistema judaizante de los judíos no teniendo donde hacer su sacrificio. Dios sí era poderoso para impedir eso, pero no es que no solamente fuera poderoso, sino que el propio Jesús dijo: ustedes ven este templo, estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Así es. ¿Por qué? Porque al ser el sacrificio, con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. Que fue el sacrificio de él. Ya, el sacrificio de él. Entonces, el misterio del Mesías es el corazón de este libro. Es el corazón del libro porque antes que existiera, ahí en Génesis, dice, en el principio, antes que existiera la primera palabra la primera letra E, antes que existiera la letra E, antes que existiera eso, ya el Mesías estaba preparado. Así es, así es. Lo tenían preparado para salir a hacer su misión. Así es. Entonces, este libro se trata de eso. Y una vez llegó el tiempo del cumplimiento, que lo dice Gálatas 4, llegó el Mesías, se manifestó el Mesías, porque todo lo que Dios establece se manifiesta en su tiempo, hizo el trabajo que el Mesías tenía que hacer, y una vez terminado el trabajo, el propio Mesías dijo: he acabado la obra que me diste a hacer, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando expiró, el velo del templo se rasgó. Así y eso es. tiene su sentido, que hoy vamos a hablar de eso también. Entonces, este libro se trata
del Mesías. La gente cuando lee la palabra Cristo, en su mente, al que tienen es a Jesús. Jesús es el personaje que hace el sacrificio, pero Él hace un trabajo que es el trabajo de un Mesías, que viene a cambiar todas las cosas. Así es. Entonces, sigo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. como ahora, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿viste? Quiere decir que este misterio a otras generaciones no le fue revelado, porque tenía que ser revelado, y el que lo iba a revelar era el Espíritu. Ajá. Pero llegó el tiempo en que el Espíritu hizo casa el día de Pentecostés, después de la resurrección del Mesías. Él hizo casa, hizo habitación en cada uno de nosotros. Por eso es que entonces existe la palabra como ahora. Eso es un ahora del tiempo de Pablo para acá. Del tiempo de Pablo para atrás no había revelación del Mesías. Nadie sabía quién era el Mesías, ni cuándo iba a llegar, ni qué había hecho. Como el ahora que Pablo dice ahí, como ahora por el Espíritu le es revelado a los apóstoles y profetas. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa Del Mesías del Jesús. Mesías Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Viste, mira, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración, sea el periodo de tiempo. Así es. Del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así es. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo el Mesías nuestro Señor. El Mesías Jesús. El Mesías Jesús. Nuestro Señor. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Quiere decir que esto era un propósito eterno, que desde la eternidad ya Dios vio todo lo que iba a acontecer. Dijo, tenemos que preparar un Mesías. Y una de las traducciones de la palabra Mesías es enviado, que es donde se cumple lo que la palabra dice en Ezequiel, yo mismo iré. Lo que le está diciendo es, yo me voy a enviar, yo me voy a enviar a rescatar a esa gente, porque esa gente son dioses igual que yo. No lo puede rescatar más otra persona, no los puede rescatar un marinero, ni un carpintero, ni 1.000.000 de ángeles, ni toda la constelación de estrellas. Nadie lo puede rescatar. El único que puede rescatar a esa gente soy yo, porque yo los hice a mi imagen y semejanza. Son dioses igual que yo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él dijo, yo mismo iré. Y es de ahí de donde proviene la palabra Cristo. Cristo quiere decir Dios mismo enviándose. Es una cristología, cuando tú lo estudias profundamente. Dios enviándose a sí mismo. El Mesías, el Jesús, es el personaje que dice, yo me presto a que lo que el Mesías tiene que hacer, sea yo ese que ocupe el puesto. ¿Ves? Porque tenía que haber uno que ocupara el puesto del Mesías. Claro. Como otras veces hemos explicado, está el título del alcalde, ¿verdad? Y entonces, o de un gobernador.
y puede haber una situación en un pueblo, en un país, que sea tétrica, que nadie quiera ni postularse a las elecciones, va, de tan tétrica que sea el asunto. Pero de momento está el espacio, el título, la posición de ese gobernador vacía. Nadie quiere. Pero entonces hay uno que de momento dice, yo amo a este pueblo. Yo me presto a ocupar el puesto del gobernador. Aunque no me paguen, aunque sea peligroso, aunque me quieran matar, yo me presto. Ese fue el trabajo de Jesús. Yo me presto a ocupar el puesto, a ocupar el lugar, a ocupar la posición, para que en mi carne el Mesías haga su labor. Entonces, un pastor que dice, ¿cómo puedo yo recibir revelación de este misterio? Que te baste la gracia, que te baste el sacrificio del Mesías. Una vez a ti te es suficiente el sacrificio del Mesías, se acaban todos los muñecos en la iglesia, se acaban todos los inventos, se acaban todos los jugueticos, se acaban todos los entretenimientos. No hace falta entretener a la gente, de estarlos manipulando. Vengan vestidos de blanco para que el Espíritu Santo hoy los llene. O vengan vestidos de militares para hacer una guerra espiritual. Porque como no tienen palabra, no hay revelación de la gracia, tienen que estar inventando todo eso. O vengan de tal manera, porque hoy va a caer oro del cielo, pero resulta que el oro donde único cae es arriba de la Biblia del individuo, lo está diciendo. O vengan que voy a convertir el agua en vino y después se le descubre el truco. ¿Ves? Cuando a ti te es suficiente lo que el Mesías hizo, tú no necesitas ningún truco de eso. Ni estar manipulando a la gente, ni estar inventando nada. Porque la gracia te es suficiente. Así es. Y a esa gracia no se le puede añadir nada. Lee ahí en Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. ¿Qué versículo, Vamos a leer ahí del 1 al 9. Dice, estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres. ¿Viste? Lo que vino a hacer el Mesías fue hacerte libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Te hace libre porque te hace libre. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ok, lo que te está diciendo es, trayendo a memoria el problema que tenía Pablo con los apóstoles que anduvieron con Jesús, con 3 de ellos, con Pedro, con Santiago y con Juan, que allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando Pablo llega, se encuentra que estos 3 apóstoles estaban diciéndole a la gente que está bien que creyeran en Jesucristo, pero que les era necesario circuncidarse de acuerdo a la ley y guardar la ley de Moisés para poder ser salvo. Pero entonces aquí te está diciendo que si tú te circuncidas, entonces estás obligado a guardar la ley. Y que de nada aprovechará el Mesías. No te aprovecha nada el Mesías. Porque él fue a circuncidar el prepucio del corazón. No el prepucio que se hacía en el Antiguo Testamento. Claro. ¿Ves? Para que dice, y en el verso 4, del Mesías os desligaste, lo que por la ley
os justificáis de la gracia. Habéis caído. Fíjate que no te está hablando de salvación. No te está hablando de Jesús. Te está hablando del Mesías. ¿Sí? Si tú guardas la ley, tú te desligaste del Mesías. Porque el que guarda la ley y vive por la obra y se justifica por la obra, entonces lo que está diciendo con sus actos es: yo hago esto porque lo que el Mesías hizo no fue suficiente. Así es. Entonces yo tengo que hacer esto otro para poder estar bien delante de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ajá. Pues el que hace eso dice: de la Desligado. gracia habéis caído. No te está hablando de salvación. No te está diciendo perdiste la salvación, porque tú no puedes perder algo que nunca tuviste. Tú siempre fuiste eterno desde el día en que te crearon. ¿Ves? Tú lo que estaba era descarriado. A ti no había que salvarte. A ti lo que había era que rescatarte. ¿Ves? Así es. Y eso fue lo que hizo Él. Ajá. Entonces, cuando tú haces algo, tú te pones con el juguetico del bautismo en agua, hasta zambullendo a la gente en un charco de un bautisterio que está más lleno de orines de los que se meten ahí que otra cosa, o en la playa o en el río. Cuando tú estás con esas cosas, entonces tú caíste de la gracia, porque eso está anunciado aquí. Claro. Eso está anunciado, Juan lo dijo: yo bautizo con agua, Juan el Bautista bautizo con agua, Ajá. con agua de ahí del río. Ajá. Mas tras de mí viene uno que es más poderoso que yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso está en Mateo 3. Claro. Lo dice ahí. Claro. Entonces la pregunta que hay que hacerse es: ese del cual anunciaba Juan, ¿vino o no vino? Pues si vino, una vez él vino y se manifestó, entonces el bautismo de Juan dejó de ser, porque viene a ser el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, cuando tú entiendes eso y tú quitas eso y tú le dices a la gente: se acabó el agua aquí. Aquí lo que hay es sangre. La sangre del Mesías te es suficiente. Entonces Dios empieza a revelarte el misterio de la gracia. Y eso es lo que los pastores necesitan. Qué maravilloso. ¿Por dónde nos quedamos? Nos quedamos a leer el 5. Ok. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en el Mesías Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor. Que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Y tú sabes a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Pedro, a Juan y a Santiago. Porque fíjate que el corazón de lo que le está hablando aquí, el pensamiento central ahí, la discusión central ahí es la circuncisión. Ajá. Ese es el detalle. Ajá. Que están hablando de que si te circuncida o no te circuncida, que si te circuncida tienes que guardar la ley, que la circuncisión que vale la del prepucio del corazón, que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Ajá. Sino esa es la discusión. Esa es la discusión, sí. Esa es la discusión Ajá. del mensaje. Entonces, ¿de quién está hablando ahí cuando Pablo dice ahí: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? De quien está hablando es de Pedro, de Santiago y de Juan, porque Pablo llegó venían detrás de él hablando. Sí. Pablo llegó a Galacia, los engendró, Ajá. los colocó, los trasladó en la primera gracia. ¿Ves? Y cuando ellos tenían que mantenerse
en la segunda gracia, Ajá. de la misma manera que habían recibido La la primera. primera, Ajá. llegaron estos otros y estorbaron el crecimiento. Ah, sí. Ajá. ¿Ves? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, porque un poco ¿Viste? de levadura leuda toda la masa. Así Entonces, es. mira, la levadura en sí sola no sirve para nada. Tú no te puedes comer una cucharada de levadura. Tú no te puedes comer un plato de levadura. Tú no te puedes tomar un vaso de levadura, no sirve. La levadura se usa para echárselo a otras cosas como la harina. Por ejemplo, cuando se hace el pan, se toma la harina, se le echa la grasa, se le echa la sal y se le echa la levadura. La levadura, lo que va a hacer, el trabajo de la levadura es cuando se mete en el horno esa harina, es inflar la harina para que tome un tamaño mayor. En otras palabras, la levadura lo que vino a hacer fue a hacerte creer que el pan es de este tamaño. Pero si tú a esa harina le quitas la levadura, en realidad el pan que tú te estás comiendo o la harina es de este tamaño. Mira, yo cogí un pedazo de pan ahí. Esto es un pan. Ahora, esto no es la verdad. Mire. Este es el tamaño del pan. Mire. Este. ¿Qué hizo que hace unos segundos esto que tengo en la mano no fuera de este tamaño, sino fuera más grande? La levadura. La levadura. Entonces la levadura en sí no es nada. Ahí en Mateo 16, lee Mateo 16, y déjame decirte que más adelante Pablo tiene una indignación tan grande por esto que le están haciendo a la iglesia en Galacia, que en el verso 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y cuando habla de mutilación, lo que está hablando es de castración. Ojalá que cuando se vayan a circuncidar, el que circuncida Se le vaya el se cuchillo. le vaya el cuchillo y en vez de cortar el prepucio, le corte el material completo. Ay. De esa clase de indignación tenía Pablo. Así, lee ahí en Mateo capítulo 16. Que ya Jesús venía hablando de eso. ¿Qué versículo? Lee del verso 1. Así. Vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle. ¿A qué vinieron? Atentarle. A atentarle. Fíjate que ellos no vienen a aprender, ni ellos vienen a adquirir conocimiento. Ellos lo que vienen es a joder la marrana, a tentarle. A ver. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Fíjate, cuando Jesús le está hablando a esta gente de las señales de los tiempos, ¿de qué le está hablando? Le está hablando de las dispensaciones. Porque una dispensación es un periodo de tiempo. Entonces Jesús le está diciendo, oye, pero a mí me asombra que ustedes sepan tanto y no se den cuenta que los tiempos cambiaron. Que ya ustedes ven a Moisés aquí. Y aquí no está Moisés. Así es. Y la ley, ya se los dije, está a punto de desaparecer. Porque yo he venido con un propósito de parte de Dios. O sea, ustedes no conocen los tiempos, las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera
demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole se fue. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Fíjate que cada vez que Jesús habla de alguien que fue protagonista en el antiguo pacto, Ajá. en ese suceso que protagonizó ese individuo, ahí hay un misterio que necesita revelación. Porque fíjate que Jonás, que para empezar no se escribe Jonás, Ajá. se escribe Jonac. Ajá. La palabra Jonac tiene un significado que quiere decir que es como una paloma que va volando y le tiran con una honda, una piedra, o le tiran con una escopeta, y los que hemos sido cazadores, cuando tú le tiras el tiro a la paloma, ella despide un plumaje y cae a tierra. Y tú dices, está muerta. Pero muchas veces cuando tú la vas a buscar, esa palomita que parecía que estaba muerta, sale volando porque no estaba muerta, lo que estaba era herida. Entonces, Jonac quiere decir eso. Una paloma, oído, que tiene apariencia de muerta, pero está viva. ¿Por qué? Porque Jonac es el individuo que se lo traga el gran pez. Entonces, cualquiera que estuviera por allí que le dijeran, a Jonac se lo tragó un gran pez, y preguntara, ¿qué tiempo lleva Jonac que se lo tragó el pez? Y le dijeran, lleva 2 días, ese individuo diría, Jonac está muerto. Así es. Porque es imposible en la ley natural estar 3 días metido dentro del vientre de un gran pez y estar vivo. Sin embargo, Jonac tenía apariencia de muerto, pero estaba vivo. Y eso es lo que le está diciendo Jesús. A ustedes no les será dada otra cosa que la señal del profeta Jonac. ¿Cuál era esa señal? Que yo voy a llegar un momento que voy a tener apariencia de estar muerto, pero voy a estar vivo. Porque ustedes me van a ver en la tumba. Pero la Biblia dice que mientras el cuerpo estaba ahí en la tumba, en el sepulcro, Él descendió en el espíritu a predicarle a los espíritus encarcelados. Entonces, aunque Él tenía apariencia de muerto, no estaba muerto. Él no estaba muerto. Él estaba vivo, porque al tercer día, así como Jonac, el gran pez lo vomitó en la arena, así mismo a Jesús, la tumba lo vomitó. La tumba lo vomitó al tercer día, para que el ángel le dijera a aquellos que estaban allí, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Así es. Maravilloso. Esa es la señal que le estaba dando él. Ellos Claro. tenían que haber dicho, oye Pedro, Juan, Jacinto, José, Perico, vamos a sentarnos aquí a hablar un ratico. ¿Qué nos habrá querido decir este Jesús con la señal de Jonac? Y el otro le diría, bueno, fíjate, Jonac quiere decir tal cosa. Y yo recuerdo, y está escrito en los manuscritos, que Jonac efectivamente tenía apariencia de estar muerto, pero estaba vivo. Porque aunque estuvo 3 días en el vientre del pez, al tercer día el pez lo vomitó. Entonces, es lo que nos está diciendo, que la señal que nos será dada a nosotros es lo que ha dicho él varias veces. De la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches para luego resucitar. Esa es la señal que le estaba hablando él. Ahora, fíjate más adelante, en el verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan.
Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura. ¿De qué? De la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis? Que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los... Entonces, ¿qué les enseñó él? Que la levadura en el pan era como la doctrina de los hombres dentro de la palabra de Dios, que te hace creer lo que no es. Así es. Por ejemplo, tú quieres ver cosas más horribles que el bautismo en agua. Eso está lleno de levadura, porque le hace a creer a la gente algo que es mentira, que es falso. ¿Qué le hacen creer a la gente los pastores con el bautismo de agua? Que ahí en esa agua quedan sepultados todos tus pecados. ¿Es verdad eso o mentira? Eso es mentira. Porque Dios no diseñó el agua para quitar los pecados. Diseñó fue la sangre. Así es. Maravilloso. Entonces, eso es una levadura dentro de la palabra de Dios, que es como la levadura en el pan, que te hace creer lo que no es. Ese es el problema de la levadura. Entonces, la gracia no puede tener levadura. Ninguna. Ni la más mínima. Ni un poco de levadura. Ni un poco de levadura. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Tú quieres ver una levadura, una falsedad más grande que decirle a la gente, te voy a ungir con aceite. Cuando la propia palabra, abre tu Biblia ahí en Éxodo 30. Y va a haber gente que se van a sorprender con eso que vamos a leer ahí. Éxodo capítulo 30, verso 22. O sea, que no es cualquier aceite. O sea, no es aceite de Goya el que estamos hablando. Habló el Señor a Moisés. 30:22. Habló el Señor a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Un hin son 7 litros y cuarto. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Oído. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo
lo tendréis vosotros. Dice, y cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Quiere decir que primero Dios llamaba a una persona para que fuera perfumador. O sea, que eso no era cualquiera. No era cualquiera. Segundo, tenían que ser medidas exactas. 7 litros y cuarto de aceite de oliva y de oliva verde. No baby oil, no aceite Goya, el aceite de olivas machacadas. Y eso tenía canela y tenía la serie de compuestos que tenía ahí. Tercero, decía que eso no era para echarlo sobre carne de hombre ninguno, ni aún sobre la de Aarón, porque lo que se le echaba el aceite era la vestidura, y al echarle el aceite a la vestidura se convertía en algo santo, pero no sobre la carne. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacen los pastores? Si la Biblia donde único habla del aceite es ahí, porque el del otro que habla Santiago no es de este. Aquel es otro tipo de aceite que lo usaban para echarle a los enfermos, como el vino, en aquellos tiempos que no había antibióticos, no había otras cosas. ¿Ves? El aceite de la santa unción que se habla aquí, que es este, no era para echárselo encima a la gente. Entonces quiere decir que cuando la persona pasa al frente o en la iglesia, el pastor viene y le echa aceite, un aceite que preparó en su casa, lo que está es maldiciéndolo. Entonces, ¿qué necesita un pastor para que se le revele la gracia? Dejar todos esos muñequitos, dejar todos esos jugueticos y enseñarles a la gente que la unción que ellos necesitan es la unción del Espíritu Santo que destruye todo yugo y que levanta toda carga. Porque tan pronto le pongan cualquier juguetico, cualquier cosita, cualquier tipo de vestimenta, no te pongas arete o ponte arete, no te pintes o no te cortes el pelo, o vístete de blanco, o vístete de militar, o pasa aquí o pasa allá, o yo te hago esto, o yo soy el único, o yo tengo el poder para mandar esto, hay uno por ahí que dice que tiene el poder de mandar maldiciones a los que hablan de él. Tan pronto hay algo de eso, como la levadura daña la harina en el pan, así se daña la gracia y deja de ser eficaz en nosotros. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, entonces exhortamos a la gente a que inviten a otros a que, ¿cómo se llama? Share. A compartir con compartir con otras personas, porque el propósito de este mensaje es que la gente sea libre. Óyeme, y nosotros estamos recibiendo una cantidad de gente que yo, te digo honestamente, me asombro de la cantidad de gente que hay recibiendo esta palabra. Qué bueno. Maravilloso. Y yo creo, pastor, un comentario que te quería hacer, que yo veo en las redes, mucha gente cambiando la forma de hablar. Claro, porque una cosa ha venido a ser las redes, que a pesar de que hay mucho disparate ahí, hay también mucho engaño, también esto se está usando, no solamente por nosotros, hay otros también que han sido discípulos nuestros, porque nosotros llevamos ya 40 años en esto, han sido discípulos nuestros y unos andan por Orlando, otros andan por Colombia, otros andan por otros lugares predicando, y lo importante es que hablen la gracia y que no la adulteren y que no le echen levadura. Eso es lo importante, que nos contenta a nosotros, porque es imposible que una sola persona pueda abarcar el mundo entero. La internet ha venido a hacer esto. Hay mucha gente, yo miro y veo que se está cambiando la forma de hablar. Sí, están cambiando los tiempos porque el tiempo ha llegado de que Dios... Y yo le quiero recordar a la gente que nos está viendo. La maravilla. El libro este es maravilloso. Aquí usted va a encontrar
la mayoría de las cosas que se hablan. Sí. Hay muchas cosas bien importantes, así que lo puede obtener a través de equilibrio3000.com. Mira, y hay ciertos temas que a mí me gustaría compartir con la gente porque me los piden, pero no son temas que a mí me alcanza una hora para compartirlos. Por ejemplo, hay gente que quiere saber del anticristo. Hay gente que quiere saber de la gran tribulación. Hay gente que quiere saber de la segunda venida. Hay gente que quiere saber del diablo, del infierno. Pero no son temas que nosotros podemos tratar en una hora porque no es responsable. Entonces yo estoy hasta pensando, no es que lo voy a hacer todavía, estoy hasta pensando que sería prudente en el futuro escoger uno de esos temas y hacer un seminario. Pero para eso tendríamos nosotros que tener un grupo de gente que estuvieran interesadas. No simplemente tirarlo ahí, porque es un desgaste físico. Un seminario de esto, que puede durar hasta 3 horas. Y pudiéramos inclusive empezar a hacer un tema, tomar un receso, porque lo vamos a hacer en vivo. Tomarnos una merienda, un lunch, descansar 10 minutos y continuar. Las personas que estuviesen interesadas, porque daríamos inclusive, haríamos la gestión de enviarles un número de clave para que las personas que estuvieran interesadas se inscribieran, nosotros le mandáramos el número de clave y ese día solamente ellos pudieran entrar al sistema y participar del seminario. Pero pudieran empezar escribiendo a info@victoriogarciabarbon.com. Ese es el correo electrónico, ¿verdad? info@victoriogarciabarbon.com. Es decir, yo me llamo fulano, fulana de tal y estaría interesada en el seminario sobre tal tema. Y lo vamos a considerar y llegado el momento, pues, lo haríamos para que la gente y la gracia corra. Porque definitivamente la iglesia evangélica protestante no es otra cosa que una copia, una mala copia de la iglesia católica romana. Entonces tenemos mucho que compartir con ustedes, pero en una hora pues no nos es suficiente. Entonces nos volveremos a ver la próxima ocasión. Mientras tanto los declaramos muy bendecidos. Muy bendecidos y firmes en la gracia. Adiós.